Hola, ¿qué tal? Espero que anden bien. Vamos esperando que la gente se vaya sumando. Bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Karzenbaum. Soy director del Museo del Holocausto de Buenos Aires. En unos minutos vamos a estar conversando con Mónica Davidovich, que es sobreviviente de la Shoah, que es autora de este libro, Todos mis nombres, y que nos va a dar un poco su testimonio, nos va a contar su historia. Vamos a poder compartir algunas de las preguntas que nos fueron mandando, y voy saludando a toda la gente que se va sumando, el equipo del museo, pero también gente que ha sido informada de esta actividad. Así que nada, contarles que el Museo del Holocausto de Buenos Aires viene realizando estas charlas. La primera fue de Aida Ender con la sobreviviente Eva Rosenthal, que estuvo acompañada por su hija Viviana, y la segunda fue hace 2 viernes de Rosa Rottenberg con Diana Wang, también conversando sobre la historia de Rosy. Y bueno, en unos segundos más estaremos sumando a Mónica Davidovich. Y a ver, voy a darle la invitación, así empezamos a charlar los dos. Eh, a ver, no la veo todavía, Moni. A ver si la puedo. Juntos. A ver si se parte la pantalla. Le mandé la invitación. Bueno, contarles que el Museo del Holocausto de Buenos Aires se ha renovado por completo, con una muestra muy moderna, dinámica. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola, bien, perfecto. ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Bueno, estaba contando a toda la gente que se va sumando que el museo se renovó por completo, que lo inauguramos el 1 de diciembre, que estuvo en funcionamiento algunas semanas en el verano, que lamentablemente por la pandemia se encuentra con las puertas cerradas, pero trabajando mucho en la virtualidad, y esta es una de esas propuestas. Así que primero preguntarte general, ¿cómo estás, Moni? Estoy bien, estoy muy bien y realmente me impresiona lo bien que estoy, a pesar de las circunstancias. Es como que Me alegra mucho y nos alegra mucho a todos los que estamos acá porque se te ve cómoda, relajada. Así que vamos a empezar. Si me permitís, esto no estaba en el programa, pero de eso se trata un poco la sorpresa. ¿Puedo leer un fragmento de tu libro antes de empezar? con mucho gusto. Vamos a ver qué Bueno, leíste. el libro se llama Todos mis nombres y la idea es leer unos renglones para darle pie un poco a que Moni nos haga una síntesis de su historia y poder conversar sobre ella y bueno, invitarlos también a que a medida que avanzamos nos dejen preguntas. Perdón por ser una voz masculina, pero es lo que hay de este lado de la pantalla. El silencio era mi estado. Era una nena que hablaba muy poco, pero había un segundo silencio, más profundo y difícil de quebrar. El silencio de la autocensura. Mi propia prohibición de preguntar a mis padres por los secretos que yo iba descubriendo sobre mi historia. Luego, cuando poco a poco las dudas se transformaron en certezas, la autocensura mutó a nunca confrontar con ellos hasta las cosas que yo ya sabía. Así transcurrió un largo tiempo hasta mis 14 años. En ese momento yo ensayaba cómo decirles a mis padres que ya sabía que no lo eran. Cómo decirlo, de qué manera, en qué momento. Cuando de tanto probar finalmente tuve la forma armada, solo me quedó buscar el momento propicio. Contanos, Moni, ¿quiénes son estos padres de los que hablas y por qué había una verdad que querías confrontar con ellos? Estos padres fueron
él, mi tío paterno, y ella, su esposa. Eh, Ellos me adoptaron en el año 1947. Ya a todo esto, eh, después de mi nacimiento, en, en el sótano de la casa que vivíamos en el gueto de Lida, con mis padres, hermanas y otras familias. Mis padres, entendiendo que no me podían proteger, entregaron a sus 3 hijas a familias sustitutas. Así que ellos han sido mis primeros padres. De allí paso a vivir con la familia Shipula, una familia católica polaca, mis segundos padres. De ahí a un orfanato, luego a la casa de mis tíos maternos en Uruguay, quienes hicieron una primera adopción, y finalmente estos padres. Esta historia, que era una historia oculta, una historia que no debía conocerse, porque finalmente yo había llegado a la Argentina de manera clandestina y acá se hicieron documentos falsos como hija de mis tíos. Bueno, esta historia hizo que ellos no me contaran mi historia y que yo haya empezado a buscarla, bueno, de conversaciones esquivas, de documentos que fui encontrando, hasta que ocurrió lo que ese relato que vos hiciste de parte de mi libro. Después tampoco fueron fáciles las preguntas y por otro lado tampoco podía comentar con familiares, el resto de familiares, amigos, compañeros, sobre mi historia real. Eso hasta que se recupera en la Argentina la democracia. O sea que vos Sí, sí, sí. recibiste mucho amor siendo muy pequeña, de distintas familias, algunas como tus padres que te cuidaron y te tuvieron que entregar para salvarte. Y después pasaste por distintos hogares recibiendo mucho amor, pero también con el tiempo te diste cuenta que ese amor venía acompañado de ciertos dolores, ¿no? Claro, justamente. Tuve que trabajar mucho el tema de todos los dolores. En algún momento pensé cómo mis padres me entregaron, hasta que pude entender cuánto amor había en esos padres para entregar a sus hijas para que estén protegidas, sabiendo ellos que el destino de ellos iba a ser otro. Lamentablemente también mi hermana Neja, la hermana del medio, terminó junto con mis padres en Majdanek. Ahora, la cadena esta amorosa eh, que tuve durante toda mi primera infancia, mi adolescencia, hizo que sea la mujer que soy. Y, y solo el amor, evidentemente, me permitió llegar a este momento positiva, íntegra y con mucho para dar. ¿Y hay algún aspecto de tu personalidad que identifiques con esta historia, de esta condición tuya de sobreviviente bebé, niña, que vos puedas identificar? ¿Te referís a la actualidad? Sí, Sí, hoy. yo creo que pasé por varias pruebas y distintas en las que sobreviví.
Y yo creo que esta actitud mía frente a esta pandemia eh, también tiene que ver con eso. Y hablando con uno de mis hijos el otro día, le digo, vos sabés que estoy como en condiciones de continuar así por mucho tiempo, el tiempo que sea necesario. Me dice, bueno, vieja, sos superviviente. Y es cierto, es cierto. Yo creo que esa condición a mí me permite sobrellevar y, y superar distintas situaciones dolorosas o situaciones difíciles, que tengo como el ejercicio, porque a pesar de que era niña y bebé, eh, sin duda las marcas quedaban. Y, y yo hoy no las reconozco, no las reconozco. Tal es así que yo durante X tiempo decía, pensaba sola, y bueno, yo no soy sobreviviente porque yo no recuerdo nada, siempre estuve cuidada, siempre estuve protegida. Eh, entonces, los sobrevivientes recuerdan, tienen memoria, es como que el sufrimiento lo siguen cargando. Y yo evidentemente lo cargo en otro lugar que no es en la memoria reconocible. O Y sea que hay algo de tu cuerpo que sentís que se adapta justamente por tener algunas herramientas más de tu producto de tu vivencia, ¿no? creo que sí, creo que sí. Moni, en ese trayecto, en esa vivencia donde no tuviste ninguna decisión, donde cuando empiezan tus recuerdos, y esto es porque retomo un poco tu historia, ¿no? Como una bebé protegida, sobreviviste con una familia, tus familiares o la familia de tus padres te recuperó y te dio un hogar acá en la Argentina. En ese trayecto cambiaste mucho de nombres, ¿no? ¿Qué implica cambiar de nombres y cómo fueron esos distintos nombres que dio lugar, eh, que le dio nombre a tu libro, ¿no? Todos mis nombres. Así sí, a ver, yo nací como Rogele Mowzowicz, con los polacos, hablaba y fue mi primer lengua el polaco, y me llamaron Irina Shipula. Luego en el orfanato en Suecia me llamaron Mónica, no está claro por qué, pero me llamaron Mónica. Y cuando llego a Argentina, mi madre adoptiva, o sea, mi madre, se llamaba también Raquel. Entonces, si bien me pusieron como nombre Raquel Mowzowicz, me continuaron llamando Mónica. Eh, Ahí hay cuatro nombres, cuatro identidades, porque podrían haber sido perfectamente cuatro niños distintos. Y, y no sé cómo pasé de uno a otro. De eso no tengo memoria. Lo que tengo claridad es que si me dicen Rogel, yo respondo, y de hecho parte de mi familia, la familia que está en Israel, me llamaban todos Rogel hasta que Kiki, mi hermana sobreviviente, resolvió de que si todos me llaman Mónica, ella también me llama Mónica. ¿Y Eh, eso te gustó? no, no, pero ya mi hermana estaba demasiado grande y no quería contradecirla, y como ya me acostumbré a que muchos me llamen Mónica. Así que quedó el Rógele en muy pocos miembros de la familia mía de Israel. El Mónica está absolutamente instalado y me cuesta, cuando digo Raquel, eh, que la gente continúa llamándome Raquel si sabe que otros me llaman Mónica.
Así que respondo a los tres nombres y no me afecta, no me afecta. Eso lo pude incorporar y respondo a los tres. Y Moni, También ya al Moni. invitando, para mí vos sos Moni, siempre te conocí así, y ahora ya invitando a quienes nos están acompañando a dejarnos algunas preguntas para hacerte, yo ya retomo una que nos llegó antes de la charla y tiene que ver con si en algún momento sentiste a nivel personal algún acto de antisemitismo acá en la Argentina. No, a nivel personal, ninguna. A nivel colectivo, sí, muchas. Y una que recuerdo que me golpeó muy fuerte, fue en mi adolescencia, fue el caso Sirota. El caso Sirota, una joven judía a la cual le grabaron en un pecho una cruz esvástica. Y, y digamos como uno de los actos antisemitas que realmente me conmovieron. Pero además de Año eso, 62, ¿no? ¿qué año? ¿Puede ser? ¿70? ¿60? 60 o 60. No, En la época de la captura de Eichmann, pero no, no no, recuerdo si fue antes, antes. antes. Sí, porque yo era adolescente, así que, bueno, y como tan joven no soy, y todos ya saben cuándo, por qué dije que nací en el 41, así que, o no sé si lo dije, nací en el 41, No lo en dijiste. el 41, en fin, en el 41. Acá nos dicen que fue en el 62. Claro, eso me parece, sí, Uh-huh. sí. Y por qué te golpeó el caso Sirota? ¿Por qué me impactó Sí, eso? sí. Mira, pienso que por mi edad, sí, sí, fue en el 62, porque yo hice Aliá en el año 63, esto fue anterior. Y es, no sé, como la joven que tuvo así, sufrió un acto antisemita durísimo, fuertísimo, con nombre y apellido. O sea, eh, era, digamos, cercana a mi generación y pienso que es eso. Pero por otro lado, bueno, antes y después, la cantidad de actos antisemitas que hubieron tanto en Argentina como en el mundo entero. Y bueno, Moni, acá nos preguntan, no, no hablemos de y de armas, no paso, hablemos de embajadas, así como los no, grandes. no, no quise mencionarlos porque los di por obvios, porque además, más allá de actos antisemitas, fueron actos que impactaron a todo el país, entonces, digamos, excede el concepto, pero los di como casos que nos marcaron a toda la sociedad argentina, sobre todo en la década del 90, pero hasta el día de hoy seguimos padeciendo, ¿no? Las consecuencias. Quería retomar en función de tu historia, porque acá nos preguntan por tu llegada a la Argentina y yo voy a hacer un agregado de spoiler que ¿cómo fue tu llegada al Río de la Plata? Claro, yo llegué desde Suecia en avión a Montevideo, a la casa de los tíos que me adoptaron. Mi tío, como ya la familia había resuelto que yo viviese en Buenos Aires con mis tíos paternos, me cruza con el vapor de la carrera. Los jóvenes a lo mejor ni siquiera saben lo que es, pero era un barco que iba toda la noche desde Montevideo a Buenos Aires y me deja en la casa de mis tíos. Eh, Ellos no hablaban polaco porque esto era incluso
un dialecto, o sea que no me entendían, yo no los entendía a ellos, pero fui absorbiendo el castellano y el yiddish a la vez. No tengo claro cómo. Lo que sé es que yo llegué en mayo del 47, entré a la escuela, al jardín de infantes judío, donde los chicos hablaban solo castellano, y al año siguiente me escolaricé en primer grado en castellano. Así que, ¿Con qué edad? Preguntan acá. y más o menos, porque no tengo fecha de nacimiento exacta, pero 7 años. Ujú. Acá te manda saludos mucho la gente de Tucumán. Oh, eh, qué lindos. y acá me preguntan por tu hermana, que vos tenés una hermana que sobrevivió y que emigró a Israel, pero contanos a todos, eh, ¿cómo fue eso de que sabías que tenías una hermana? Sí. Bueno, finalizada la guerra, a mi hermana la traen a la casa familiar. Allí estaban mis tíos Yochebed y Menachem, que habían sobrevivido también, ellos como partisanos, y mi primo David, eh, también partisano, a sus 17 años. Y bueno, los tíos habían resuelto que emigraban a Palestina en ese momento. Se llevan a mi hermana y a David. Mientras que a mí me dejan en la casa de los Shipula porque era muy pequeña y ellos iban a cruzar como ilegales y con fronteras, etcétera, etcétera. Bueno, llegan todos ellos a Israel, mi hermana y yo a Buenos Aires. Mi hermana eh, me manda cartitas y yo también mando cartitas con dibujitos, etcétera, etcétera. Mis papás me decían de que yo tenía una hermana en Israel, pero que ella se había ido chiquitita a Israel. Al principio a lo mejor creía que eso era posible, pero al poco tiempo me daba cuenta de que era improbable. Algo no cerraba. No cerraba, no cerraba. Una hermana que se fue chiquitita a Israel desde Argentina, que no hablaba castellano. Y bueno, esas fueron también parte de las pistas con las que fui armando mi historia, ¿sí? Y esas cartitas fueron creciendo y bueno, así seguimos comunicándonos hasta nuestro encuentro, yo con 21 años y ella 31 años en el aeropuerto, en el puerto de Haifa. ¿Y qué pasó ahí, Moni? O sea, ¿era una desconocida conocida o conocida a la distancia que no vivió con los mismos padres, no se crió con los mismos padres? Y sin embargo, ¿cómo recordás ese momento? Bueno, es un momento inolvidable, inolvidable. Puedo recordar cada paso de ese encuentro, porque el barco se va acercando al puerto y va descubriendo rostros, y el primer rostro que yo descubro nítido es el de Esther. Y luego hay que bajar del barco, o sea, es largo el camino hasta el abrazo. Y cada momento de eso fue fuerte. Y bueno, y el abrazo ese fue un abrazo eterno, ¿no? Y bueno, Ujú. Sobre todo pensarlo ahora que de repente hace ya casi 2 meses que nos faltan muchos abrazos, ¿no? Hoy en día el abrazo se vuelve casi nostálgico y vos lo contás con tanta nitidez como si uno estuviera con vos en el barco mirando la escena. Eh,
Acá nos preguntaban si volviste a tu pueblo, donde naciste, Sí, a Lida. sí. Yo volví la primera, 2 veces fui a Lida. La primera con mi hermana, con una prima, la hija de mis tíos estos que emigraron a Israel, que después de haber perdido a sus 2 hijos en la Shoah, tuvieron una hija en Israel, y con otro grupo de sobrevivientes de Lida y de algunas ciudades cercanas. Fue un viaje fuertísimo, bueno, estuvimos en distintos lugares de recordación, eh, para nosotros, ¿no es cierto?, donde había estado el gueto, eh, y después el, el lugar donde habían sido las fosas comunes de gueto, donde teníamos 19 personas, 19 familiares en esas fosas comunes, el lugar donde estaba nuestra casa, el lugar del colegio Tarbut, de Lida. ¿Y en qué año fue esto que nos preguntan? ¿En qué año fue? Eso fue, wow, con las fechas, los números no, pero espera, 50 años, de 50 años son del 43 más 50, 93. 93, en el 93, porque fue justamente el 50 aniversario de la liberación de Lida y se inauguró un monumento allí. Y la segunda vez fue hace un año y algo, y, y realmente fue un viaje también inolvidable con mis 3 hijos y mis 3 sobrinas, las hijas de mi hermana, y en esa oportunidad ya pudimos ver algunas cosas más en la escuela donde estudió mi hermana y la casa donde yo viví con los Shikula, y que fue una gran sorpresa ver de que eso estaba a 1 kilómetro más o menos de nuestro gueto. Y cuando pensás en los Shipula, ¿no? Que para quienes no saben, es esta familia que protegió a una bebé judía en esa zona, en Europa Oriental, en Polonia, en Bielorrusia. Estaba penado con la muerte, descubrir que una familia escondía un judío, incluso la muerte de toda la familia podía darse. Y entonces esta familia la llevó a Moni a su casa, le dio de comer, la cuidó, la protegió y la escondió de una muerte segura. Los bebés como vos no sobrevivieron a la guerra. Eh, para quienes no saben, de los 6 millones de judíos, 1,5 millones fueron niños, y sobre todo casos como el tuyo, como el de Rosy la semana pasada, bebés nacidos durante la Shoah sobrevivientes, deben de ser muy, muy poquitos, o sea que son casos totalmente excepcionales. ¿Qué pensás cuando pensás en los Shipula? Bueno, yo realmente con muchísima gratitud. Eh, Ellos, bueno, vos ya lo dijiste todo, eh, se han, se han puesto en peligro a ellos y a su familia por cuidarme, y además o sea, yo no tengo recuerdos de mi vida con ellos, pero lo que sí sé es que por fotos que tanto ellos me dieron, como fotos que mandaron a, después, cuando ya estaban las tratativas para que me recuperara la familia. Una nena bien alimentada, con carita contenta. eh, o sea, sin duda ellos me amaron. Y en X momento ellos no quisieron entregar, pero bueno, yo entiendo de que era por amor. Y total gratitud. Y realmente, a ver, lo que creo es que si hubieran habido
muchos protectores como los Shipula, muchos niños, muchos más niños y adultos se hubieran podido salvar. Y estas situaciones de necesidad de protección se dan y se dieron en el mundo durante todo el tiempo. Y lo que me duele horrores es de que no vean a muchos protectores. Nosotros, con mi esposo, lo hemos sido. Cuando hubo necesidad, hemos protegido. Y, y bueno, y este mensaje en realidad es para los jóvenes, de que traten siempre de ser protectores, cuando ven que alguien necesita. Fuerte. Acá preguntan por si tuviste algún contacto con la familia Shipula en el último tiempo. Sí, en el último tiempo no, porque ya los papás Shipula fallecieron jóvenes, y, pero seguían viviendo un tío, un hermano de mi mamá, y su madre, la abuela. Y yo recién, recién a partir del año 68, me enteré de que un tío mío estaba en contacto con Shipula. Y en ese momento él me dice, mira, yo estuve en contacto con ellos hasta hoy. Si vos querés, ponete en contacto, y me da una dirección. Bueno, fue muy, muy raro, no me imaginaba que los Shipula se podrían corporizar, digamos así. Pero me puse en contacto con ellos y los fui a visitar, al tío y a la abuela. Fue un encuentro muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, y la abuela en X momento, además muy cariñoso, muy afectuoso. Y fue muy interesante porque no me llamaban Irina, me llamaban Rayela. Era Ah, como mirá. que me devolvieron la identidad. Sí, claro. Eh, El nombre quiero aclarar, es el nombre, no, la llamaron con su verdadero nombre, que es Raquel o Ragela o nombre polaquizado, y no el nombre falso con el cual la tuvieron protegida. Qué interesante, ¿no? Te cuidaron la identidad en su relación con vos, ¿no? claro, claro. Acá preguntan cómo es eso de que fueron protectores. Lo voy a sintetizar. Mónica se salvó gracias a esta familia Shipula que durante la guerra le protegió la identidad y al finalizar la guerra Mónica pudo reencontrarse con su familia sobreviviente, sobre todo sus tíos que vivían en estas latitudes, en el Río de la Plata, y ella termina siendo criada por sus tíos. Perdón, Moni, pero Perfecto. como ya lo habíamos comentado, simplemente para responder. Y acá vos dijiste que ellos murieron jóvenes, quienes te salvaron. ¿Algo más sabés de ellos? De, eh, del después de la guerra. Eh, sí, sé poco, sé poco. Él en algún momento estuvo reclutado, que no tengo claro por qué ejército, pero sí, lo que sé es que estuvo reclutado en X tiempo. Y ella falleció de una enfermedad. Y el dato interesante es que cuando termina la guerra en Lida, que termina antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, porque el ejército Claro. soviético, viniendo de este a oeste, pasó antes por Lida, antes de que llegara. Entonces, a ellos los trasladaron
y junto conmigo de Lida a otra ciudad que estaba al oeste Ah, y que fue parte de lo que se le entregó a Polonia de Alemania. Y, claro. y nosotros vivimos el último tiempo en ese lugar. Eh, Acá hubo un pequeño dato, pero que no, digamos, no reviste importancia, pero que a mí sí me afectó. Eh, es mi tío eh, en una de las cartas me escribe que la hermana falleció muy joven y el cuñado porque fallecieron de dolor y de pena, porque me habían llevado a mí de la casa de ellos. Y bueno, es Y como claro, que es duro porque es, es cargar es duro. con una culpa que en principio no es mía, porque yo no tomé ningún De tipo de seguro no es tuya. decisión. De Pero seguro, es parte de la tragedia de la guerra, ¿no? Donde todas las familias son desgarradas e incluso las familias provisorias, algunas fueran definitivas, hubo sobrevivientes que quedaron con sus familias protectoras, hubo otros que pudieron volver a familias de origen, pero hubo otros como este caso donde es innegable que al cuidar de una persona uno genera un vínculo y bueno, y tal vez no eran tan conscientes o no lo tenían como una posibilidad la idea de que te fueras con tu familia de origen o con tus tíos o quien fuera, ¿no? No estaba en sus cálculos, me parecen. claro, claro. Moni, para ir cerrando, vos ya hace muchos años que asumiste la misión personal de hablar de Shoah, de involucrarte en el Museo del Holocausto, sos muy activa, das testimonio, escribiste este libro que alguien por ahí preguntaba si querés responder qué te motivó a escribirlo, pero eh, mi pregunta apunta a, también activas mucho en la casa de Ana Frank, es decir, has convertido tu historia en un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, sí, yo no cuento mi historia para que se conozca mi historia personal. Mi historia es una de las miles de historias que se cuentan o que se escribieron, más millones de historias que nunca llegaron porque sus portadores fueron aniquilados. Y la, la razón por la cual doy testimonio y dar un testimonio, a pesar de que se me ve y ya lo sé, muy tranquila, muy relajada, etcétera, etcétera, duele. Dar testimonio duele. Eh, y, y es, bueno, el nunca más. Es para que esto no vuelva a suceder, para que se conozca esta historia y que sirva fundamentalmente para el futuro, para que no miremos hacia otro lado cuando ocurren inequidades, no miremos hacia otro lado cuando hay guerras como las que estamos viendo, como las que vimos y las que seguimos viendo y nadie hace nada y nadie dice nada, y es levantar una voz contra eso y contra el antisemitismo, que hoy está nuevamente floreciente, y que son muy pocas las voces que tratan de acallar eso, eh, porque se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen y también responsabilizar a los gobiernos para que hagan acciones, para que hagan acciones de educación,
de difusión y el compromiso de justicia, porque de eso se trata. O sea, en un estado de justicia no debiera haber lugar para, para que pueda crecer el antisemitismo, la xenofobia. Y eso me lleva y me impulsa a seguir dando testimonios. Eh, Algunos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar cuando los sobrevivientes no vivan, no estén? Yo no tengo miedo a eso. La juventud se está preparando. Hay jóvenes que realmente se ocupan, estudian, transmiten. Y por otro lado, espero que el mundo sea mejor y bueno, y lo que ha sido historia quede en la historia y, no, y que no vuelva a suceder. Bueno, hermoso Moni, coincido que hay nuevas generaciones que están tomando responsabilidad, hay una conciencia del mundo sobre la importancia de la memoria, pero coincido con vos que todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucha injusticia, mucho por lo que luchar y mucho por lo cual eh, el museo y tu libro y todas las acciones que hagamos en pos de la memoria tiene que ver con que todavía el aprendizaje no está asegurado y que todavía hay mucho más para pensar como seres humanos. Pero bueno, en nombre del museo, del cual formas parte también, agradecerte este momento lindo, esta conversación que he disfrutado mucho y bueno, dejarte la última palabra de cierre. Bueno, yo en principio agradecer a todos los que están ocupando este tiempo suyo para escuchar este testimonio, este mensaje, esta conversación. Y lo que, a ver, a dos puntas. Una, les deseo que esta cuarentena la tomen bien. Es lo que nos ha tocado vivir. Es nuestra guerra. Es una guerra global. Estamos todos involucrados. No sabemos a ciencia cierta, bueno, se dice quién es el enemigo, pero cómo se sale de este enemigo. Eh, Tengamos confianza en, en los investigadores, en los científicos, y hagamos lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos todos y cuidar al resto de la sociedad, que esto tiene mucho que ver con el mensaje que puedo dar, y que es cuidar y cuidarnos en todo momento y en toda circunstancia. Bueno, muchas gracias a todos los que están detrás de la pantalla. Muchas gracias Moni, muchas gracias a todo el equipo del museo que ha trabajado mucho para que estos espacios existan y se sigan reproduciendo. Así que los dejamos. Va a permanecer esta charla por 24 horas y después la vamos a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y que tengan muy Y, buenas gra tardes. y Gracias, Moni. gracias a todos, sí, gracias a todos por los mensajes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.